Godzilla contra Kong, un lagarto mutante radioactivo que emerge del agua para causar estragos, contra un enorme gorila que se enamora de una rubia. Muchos dirán que estos dos personajes de películas no resisten ninguna crítica científica seria. Sin embargo, la imagen de uno de ellos se basó en un libro de 1861 que contiene historias reales de la vida de las tribus africanas, y la imagen del otro inspiró a los científicos a nombrar una criatura en su honor, que era, hasta hace poco, desconocida para la ciencia. Según el personaje de John Goodman de una película anterior de la misma franquicia, los monstruos existen. Averigüemos si esto es posible y quién ganaría realmente la pelea. Godzilla contra Kong, contra la vida real. Se hicieron 36 largometrajes sobre Godzilla, 4 de los cuales fueron realizados en Hollywood. El resto fue realizado por el estudio de televisión japonés Toho. El guión de todas las películas se basa en la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, leitmotiv que casi todos los personajes repiten en voz alta. Godzilla es un maestro de bestias que apareció en el periodo Jurásico. Su edad es de 150 a 200 millones de años. El nombre real del animal es Gojira. Viene de la combinación de dos palabras japonesas, gorila y ballena. Este es verdaderamente un rey de monstruos. Según la leyenda, fue despertado por una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que ahora se alimenta de energía atómica, detectándola desde cientos de kilómetros de distancia. Godzilla, un dinosaurio erecto, cuya piel se asemeja a la piel quemada de las víctimas de una explosión atómica. Su arma principal son los rayos radioactivos de su boca, columna y cola. La altura de Godzilla es de 355 pies, es decir, es solo un poco más alto que el Big Ben de Londres. El peso de este monstruo, unas 90.000 toneladas, que es aproximadamente la mitad del suministro de todo el oro extraído por la humanidad. Godzilla no puede ser asesinado con armas de destrucción masiva. El monstruo es invencible contra el mal. Él mismo es malvado. Es Godzilla. Sí, pero ¿podría un monstruo así vivir y funcionar en el mundo real? Para alimentar a un lagarto así, tendría que consumir 215 millones de calorías al día. Si Godzilla decidiera alimentarse de personas, todos los días tendríamos que sacrificarle 2.000 de nuestros conciudadanos. Pero no es solo el increíble apetito del lagarto lo que sería un problema para él. Su cuerpo no estaría adaptado a la gravedad de la Tierra. A una altura de 108 metros, el corazón de Godzilla no podría bombear un volumen de sangre tan grande. La fuerza de la gravedad también afectaría sus huesos. Incluso si asumiéramos que su esqueleto estaba hecho de material resistente, como adamantium, en la vida real, podríamos esperar que Godzilla tuviera problemas de espalda graves. Por supuesto, en el océano el titán se sentiría un poco mejor. El agua soportaría parcialmente su peso. Por la misma razón, las ballenas comunes también pueden alcanzar un tamaño impresionante. Sin embargo, cuando Godzilla dé un paso hacia la orilla, con su pie crearía presión sobre la superficie sólida. Bajo este peso, sus huesos podrían romperse, y dado el dolor que atraviesa el sistema nervioso a una velocidad de aproximadamente 24 pulgadas por segundo, Godzilla podría morir incluso antes de que la señal de dolor llegara a su cerebro. Parece que las leyes de la física son despiadadas con nuestros monstruos de películas favoritas, pero tal vez aún no está todo perdido. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita. El hombre blanco heterosexual tiene razón. Después de todo, los gorilas existen en el mundo real. Sin embargo, son mucho más pequeños. Kong, de la película Kong Skull Island, era de un alto de 31.7 metros. La aguja del edificio Empire State, que tanto le gusta escalar a Kong, alcanza una altura de 62.2 metros. Es decir, que en la película moderna el gorila lo subiría de un tirón.
El peso de Kong es de 180 toneladas. Eso hace que sea aproximadamente 18 veces más pesado que un elefante. Según Jonathan Payne, paleobiólogo de la Universidad de Stanford, King Kong no es un organismo físicamente viable. Tomar un gorila occidental típico de 300 a 50 kilogramos y simplemente aumentar su tamaño 20 veces sería físicamente imposible. El esqueleto y los músculos de una criatura así no podrían soportar su masa. En el pasado, el mundo animal podía presumir de criaturas más impresionantes en tamaño. Los dinosaurios, como Titanosaurus, pesaban casi 80 toneladas, que es 10 veces el peso de los elefantes africanos de hoy. Pero todavía estaban lejos del King Kong ficticio. En los animales gigantes reales, el cráneo y el cerebro serían desproporcionadamente pequeños. Sufrirían de dificultad para respirar, no vivirían mucho y serían tontos, porque sus cerebros no serían más grandes que los de los saurópodos, del tamaño de una nuez, o con tamaños grandes, estallarían por la presión arterial tan pronto como los pobres decidieran agacharse. Y si se endereza abruptamente, perdería los pulmones. La presión le rompería las arterias pulmonares. Como puedes ver, en la vida real, ambos titanes, si entraran al ring, estarían en muy malas condiciones. ¿Qué dices, John Goodman? ¿Has cambiado de opinión? Los monstruos existen. Bueno, Godzilla y Kong pueden existir en la vida real, pero de una forma ligeramente diferente. Recientemente, se descubrió en Japón una nueva especie de avispa parásita que puede nadar bajo el agua. Esta especie se llama Microgaster godzilla por varias razones. Primero, el lagarto mutante es uno de los símbolos más reconocibles de la cultura moderna japonesa. En segundo lugar, Godzilla emerge del agua en la mayoría de las historias para causar estragos. Microgaster godzilla pone huevos en otros insectos, escarabajos, mariposas, pulgones, insectos verdaderos, así como en sus larvas. La descendencia de Godzilla luego mata gradualmente a su anfitrión y se alimenta de su carne. Sin embargo, hasta ahora, los investigadores no sabían exactamente cómo los parásitos lograron llegar a las criaturas que viven en el agua. La idea de estudiar este tema con más detalle le vino a la mente a uno de los autores de un nuevo trabajo, José Fernández Triana, cuando estudiaba las orugas de la especie Elófila turbata, que se encuentran en los estanques urbanos de Japón. Resultó que, en busca de una víctima adecuada para poner parásitos femeninos, primero camina sobre las hojas de las plantas acuáticas y al encontrar una oruga, la asusta, obligándola a moverse hacia el agua. Godzilla se lanza tras la víctima, inserta rápidamente un ovipositor en el cuerpo de la víctima y pone a la descendencia. Algunos ni siquiera pueden sacar a la oruga de su refugio, sino que simplemente perforan la pared con su ovipositor. Pero mientras Godzilla parece mucho menos intimidante en la vida real, la historia del verdadero Kong parece más espeluznante que todas las películas sobre él combinadas. Merian C. Cooper, director de la película original de 1933, en el comentario de audio de la película, dice que su obsesión por los primates comenzó cuando tenía 6 años y su tío le regaló un libro, Un viaje al África interior. El autor del libro, Paul du Chaillu, fue uno de los primeros investigadores que fue al continente y documentó muchos hechos increíbles de esa época. El futuro director quedó muy impresionado por las descripciones de las tribus de gorilas, que de vez en cuando atacaban las aldeas de los indígenas. Las imágenes del libro estaban tan grabadas en su memoria que no lo dejarían ir por el resto de su vida. El libro de 1861 realmente contiene una historia sobre 2 mujeres de la tribu Mbomdemo que caminaban por la jungla, regresando al pueblo, cuando de repente apareció un gorila en su camino, un gorila enorme. El gorila agarró a una de las mujeres con las manos y, a pesar de sus gritos e intentos de escapar, arrastró a una de ellas hacia la espesura. La tribu emprendió una búsqueda infructuosa. La mujer se presume muerta.
pero unos días después regresó al pueblo por su cuenta. Según ella, el gorila abusó de ella, pero la mujer logró escapar. Paul Duchailou describe en el libro las tribus especiales de gorilas que, según los residentes locales, estaban poseídos por los espíritus de los miembros de su tribu muertos. Estos gorilas son mucho más grandes y es casi imposible atraparlos o además matarlos. Su inteligencia es mucho mayor que la de otros primates de la misma especie. Combinan la astucia y el ingenio del hombre con el poder y la furia de una bestia. Entonces, ¿quién ganaría Godzilla vs. Kong en la vida real? Si asumimos que de alguna manera, mágicamente, estos dos personajes de la película cobran vida para luchar hasta la muerte, entonces su lucha real tendría algunas limitaciones cómicas. Godzilla tendría miedo de salir del agua, porque su columna vertebral se rompería. King Kong tendría miedo de inclinarse y hacer movimientos repentinos, porque tiene problemas de presión. Los dos titanes probablemente pasarían mucho tiempo tratando de provocarse entre sí para dar un primer golpe. Las llamadas a gritos podrían durar unas 68 horas. Por cierto, ese es el tiempo que tomaría revisar todas las películas de Godzilla y Kong. En el cuarto día, Godzilla decide saltar del agua. Kong lanza un poderoso golpe en la cabeza con lo último de su fuerza. Godzilla libera un poderoso pulso nuclear. Godzilla gana, pero debido a las leyes de la física, ambos mueren. Por supuesto, a pesar de todas las inexactitudes científicas, todavía vamos al cine para entretener nuestra imaginación. Pero, si en lugar de ir al cine, solo tuvieras dos opciones de entretenimiento, nadar en los estanques de Japón o caminar en la jungla africana, ¿harías tu elección sabiendo que los monstruos existen?